Ok, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta webconferencia 1, correspondiente básicamente pues a la unidad 1 de nuestro curso. Ya habíamos hecho alguna webconferencia de bienvenida al curso de métodos numéricos. Hoy corresponde pues esta webconferencia de la primera tarea que vamos a realizar. ¿Listo? Primero quiero comentarles algunos datos generales. Y luego, pues, nos concentramos básicamente en el ejercicio 1, ¿listo? La idea es que hoy, pues, resolvamos todas las dudas, las inquietudes que tengan con respecto al ejercicio 1. En algunos días, más o menos una semana o tal vez un poquito menos, hacemos el primer CIPAS nacional y en ese aclaramos las dudas que tengamos sobre el ejercicio número 2. En la siguiente sesión de CIPAS, sería la de CIPAS 2 nacional, ahí entonces estaríamos hablando pues del ejercicio 3 y aclarando todas las dudas que tengan, ¿vale? Entonces, estimados estudiantes, unas pequeñas indicaciones pues rápidamente para que comencemos oficialmente con este ejercicio. Entramos en la tarea número 1 de nuestro curso de métodos numéricos, ¿listo? Esta tarea 1 tiene como fecha de inicio el 22 de febrero y como fecha de finalización el 20 de marzo. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este momento, tenemos una, dos, 3 semanitas y un día más tal vez para realizarla, ¿vale? Lo que yo les comentaba en la webconferencia de bienvenida es que más o menos ese tiempo es el que debemos tomarnos para un ejercicio, más o menos 8 días. ¿Por qué no hacemos la webconferencia iniciando, digamos, la actividad? Que inicie la actividad y ahí mismo hacemos la webconferencia. Pues la idea es que ustedes se apropien un poco de los conceptos que vamos a trabajar, ¿cierto? Que haya una apropiación, que lean un poco pues acerca de lo que vamos a trabajar y bueno, que haya un avance, digamos, en ese aspecto y claro, así es mucho más fácil. Por eso es que la webconferencia pues la realizamos el día de hoy, ¿vale? Lo que les decía, va hasta el 20 de marzo. La calificación máxima, la calificación total por esta actividad son 115 puntos. ¿Listo? Y por supuesto, lo que ya les había comentado en la webconferencia inicial, bueno, aquí está la guía de actividades, ¿no? En lo que les había comentado, de esos 115 puntos, hay bastantes puntos en juego solamente por participación y por un documento pues bien redactado, bien hecho. En este caso particular, por ejemplo, por participación son 20 puntos, o sea que es un buen puntaje, listo, por participación, no hay que dejarlo perder. Entonces, participación en foro, hay que ponerle mucha atención a eso. También, más aún, por entrega, es decir, porque el documento esté bien realizado, porque cumpla con las condiciones de entrega, son otros 20 puntos máximo. Hay que poner mucha atención a eso, pues son 40 puntos ahí que están en juego, que son muy importantes y bueno, eso pues no los podemos dejar perder, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues es, digamos, bastante amigable las tareas de métodos numéricos por ese lado, ¿vale? La agenda del curso, yo por aquí la estaba viendo hace un momentico, por aquí la estaba viendo hace un ratico, a ver si sale por aquí, en la agenda del curso. Bueno, aquí está la agenda del curso, ¿cierto? Lo que ya les había comentado antes, el 20 de marzo termina la actividad y los tutores tienen del 21 de marzo al 30 de marzo para calificar la actividad. ¿Listo? Ese tiempo, pues se agradezco que tengan paciencia. No es que, por ejemplo, un tutor no ha calificado, supongamos, el 26, entonces ya estén mandando correos, vea, usted no ha calificado, no ha calificado. Hay unos días más de plazo, pues si ya se excede la fecha, pues ahí sí podemos enviar el correo al tutor a ver qué le pasó con la calificación, ¿vale? Pero mientras estemos en el lapso del 21 de marzo al 30 de marzo, en cualquier momentico de eso les puede aparecer la calificación de la actividad, ¿de acuerdo? Quiero comentar lo siguiente. En este momento, nosotros ya, digamos, presentamos la tarea 0 de reconocimiento de saberes. En esa tarea 0, pues lastimosamente no les fue tan bien. ¿Listo? A muchas personas perdieron esa actividad legalmente. Entonces,
hay que poner pues mucha atención en las tareas que siguen para recuperar esos puntos pues que ahí se perdieron. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado pues con tarea 1, tarea 2 y tarea 3, ¿vale? Eso por ese lado. ¿Listo? ¿Qué más les puedo comentar, estimados estudiantes? Para esta tarea, para esta actividad, nosotros evaluamos básicamente 3 temas. El primero tiene que ver con, por supuesto, sumas de Riemann, que es lo que nos concierne el día de hoy. Lo segundo tiene que ver con, bueno, teoría de error o, bueno, polinomios de Taylor o series de Taylor, ¿cierto? Por aquí está, teoría de errores y series de Taylor. Y el tercero tiene que ver con solución de ecuaciones no lineales. ¿Listo? En cada uno de estos ejercicios, por supuesto que nos demoramos un ratico, no es que sean inmediatos, entonces hay que tomarse el tiempo para desarrollarlos bien, hay que tomarse el tiempo para verificar que los programas o que los códigos que hemos implementado pues estén bien, que hagan las cosas como debe ser, ¿vale? Ya de hecho he recibido algunos aportes de algunos de ustedes. Algunos han estado correctos, algunos han estado muy bien, otros pues les he hecho alguna corrección por ahí con respecto a lo que han implementado. Entonces, pues eso, listo, mucho cuidado con eso. Eso sí les solicitamos pues que traten de realizar su tarea bien. Ya estamos a un nivel, ustedes prácticamente son ingenieros, entonces ya tenemos el nivel para desarrollar una buena actividad, ¿vale? Además, bueno, cambiando un poquito de tema, siempre les he dicho, cuando estemos en CIPAS, cuando estemos en webconferencias, al menos conmigo, pues, pueden en cualquier momento abrir el micrófono si tienen alguna pregunta, alguna duda. Este curso es un curso pequeño, entonces no hay mucho inconveniente con eso, ¿vale? Pueden encender el micrófono, preguntar lo que necesiten y bueno, ahí pues nos vamos entendiendo. Es muy complicado a veces ver el chat mientras uno pues tiene otra aplicación encima, entonces pues mucho mejor el micrófono. ¿Listo? Eso es, ¿de acuerdo? Ahora bien, correspondiente, bueno, les pregunto, hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta que tengan? Dime, Jimmy, ¿vas a decir algo? ¿No? ¿No? Listo. Ok, bueno, no hay preguntas, parece ser. Ok, perfecto, no hay ninguna pregunta hasta el momento, ¿no? Listo. Entonces, el asunto está en lo siguiente. Bueno, aquí David está diciendo algo, parece. A ver, verifiquemos el chat. Ok, perfecto. Listo, ya vamos para allá, David. ¿Listo? Bueno, pero yo trato de hacer las webconferencias así como, digamos, como no con tantas diapositivas, sino que trato de darlas yo, pues, porque me parece como un poco mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con lo que debemos hacer y con lo que debemos entregar para nuestras tareas. ¿Listo? Estas generalidades que les voy a comentar con respecto a la entrega tiene que ver pues con todas las actividades, no solamente con esa tarea 1, sino con todas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a realizar nuestros aportes a los foros? Nuestros aportes a los foros nosotros los realizamos mediante el archivo IPYNB que se genera a través de pues, Google Colab o a través de Jupyter de Anaconda, bueno, ¿cierto? Entonces los notebooks de Jupyter podemos generar ese archivo pues IPYNB. Nosotros hacemos nuestros aportes a través de esos archivos, ¿listo? No con links, no permitimos pues que suban el link, por ejemplo, a Google Colab. ¿Por qué no trabajamos así? Pues porque simplemente ustedes pueden colocar un link, ¿cierto? Nosotros entramos, hacer la retroalimentación, ustedes después hacen modificaciones y claro, cuando ven la retroalimentación puede ser que esa retroalimentación ya no concuerde con lo que está, digamos, en ese momento viendo pues ustedes en su notebook, en su Google Colab, entonces pues de tal manera que hay confusiones ahí, ¿vale? Entonces, por tal motivo, nosotros siempre vamos a estar haciendo los aportes bajo el archivo IPYNB. Nosotros como tutores lo que hacemos es entramos, descargamos el archivo, lo revisamos y realizamos la retroalimentación que tengamos pues con respecto
adelanto ahí. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, para calificar también deben subir el archivo IPYNB que se genera. ¿Listo? En este caso particular, bueno, nosotros tenemos que subir el archivo y bueno, tenemos que cumplir unas ciertas condiciones que aquí se van estableciendo en la guía de actividades, ¿no? En primer lugar, ese archivo debe contener una celda Markdown de presentación o de portada. Tiene que decir, por supuesto, el curso, la tarea, presentado pues por el nombre del estudiante, el grupo, el código, presentado el nombre del tutor, la universidad, por supuesto, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y la fecha pues de realización. ¿Listo? Entonces debe contener esa celda Markdown con la portada. Más aún, ese archivo o ese trabajo, pues, debe contener, aparte de la presentación, otra celda Markdown para la presentación del ejercicio. ¿Listo? Entonces, hay mucho cuidado porque entonces hay que hacer una celda Markdown y decir, bueno, así sea muy cortica, puede ser un parrafito muy cortico, pero decimos, bueno, en este ejercicio vamos a desarrollar las sumas de Riemann por izquierda, por derecha, por punto medio, por donde sea que ustedes hayan escogido, pero entonces vamos a desarrollar las sumas de Riemann, y la vamos a hacer para una partición o partiendo el intervalo en 4 subintervalos, en 10 subintervalos, en 800, en 5000. Bueno, entonces una breve, digamos, introducción al ejercicio, una breve presentación, ¿vale? Puede ser un parrafito muy cortico. Lo siguiente que debe contener es una revisión teórica de las sumas de Riemann. Entonces, quiero comentarles una cosa, estimados estudiantes. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esa revisión teórica. Ustedes, como ya les decía hace un momento, ya prácticamente son ingenieros, tienen un nivel que les permite a ustedes hacer unas buenas revisiones teóricas de los temas que vamos a tratar. Esto de la revisión teórica de las sumas de Riemann no solamente va a ser para sumas de Riemann, va a irse desarrollando en casi, bueno, en todas las actividades de hecho, y eso justamente es pues con motivo de que ustedes se desenvuelvan mejor en ese aspecto, ¿vale? Entonces, hay que hacer una revisión teórica buena. Yo lo comento porque en algunos trabajos que he revisado, en algunos aportes que he revisado en el foro, la revisión teórica consta básicamente de un renglón, dos renglones, ni siquiera ponen una fórmula, ni siquiera ponen pues una suma de Riemann, ni nada, solamente pues un medio renglón ahí. De eso no se trata. Hay que hacer una revisión teórica acorde a nuestro nivel. Entonces, hay que esforzarse un poquito en esa revisión teórica. ¿Listo? Y hay que utilizar código LaTeX para poder formular las ecuaciones. Claro, entonces, de hecho, nosotros tenemos en el repositorio aquí está, el repositorio de recursos educativos, ¿cierto? Un video hecho por el profe Miguel acerca de celdas Markdown y ahí se explica también un poco acerca del código LaTeX, ¿listo? Para que le pongan cuidado por si de pronto tienen dudas. Incluso más aún, podemos encontrar páginas en internet que dan exactamente el código LaTeX. Muchachos, preguntas, dudas, veo que tienen dos levantadas la mano. ¿Quién a ver? Coménteme, por favor, prendan el micrófono y coménteme, ¿qué pasó? Buenas tardes, tutor, ¿cómo está? Pues ¿Qué mire, tal? es que ya hice el primer punto y en la Ajá. observación que usted me indicó en el foro era que el tema de la Ujú, teoría estaba muy simple. Em, Quería ujú, preguntarle sí. cuál es como el tope máximo o cuánto me debo yo enfocar para realizar el tema de la teoría. Ok. Pues tope máximos no hay, ¿cierto? O sea, tú puedes desarrollar una teoría, pues todo lo que quieras, ¿no? Obviamente, pues digamos, hay unos topes mínimos. Por ejemplo, hablar de la definición matemática de una celda Markdown. Hay veces que incluyen gráficas, perdón, una celda Markdown, perdona ahí, de una suma de Riemann, ¿listo? De una suma de Riemann. Sí. Hay veces que incluyen gráficas ilustrando cómo funcionan las sumas de Riemann. Eso también se puede hacer. Colocar pues las sumas de Riemann. Ahora les indico pues un documento que estaba realizando antes de que entráramos aquí a la web conferencia, colocar pues las sumas de Riemann, pues ver qué forma tienen
¿Qué aplicaciones tienen? También se puede hablar un poquito de las aplicaciones que tienen. Por ejemplo, el cálculo del área bajo la curva, ¿no? Eso puede ser una aplicación bastante importante para las sumas de Riemann. La aproximación de la integral también, obviamente, es una aplicación bastante interesante, ¿no? Es que resulta que muchas veces una integral puede ser muy difícil de calcular, pero mediante una suma de Riemann, pues sale pues en 2 líneas de código, básicamente. Entonces, eso pues es una aplicación bastante grande. Entonces sí, hacemos como una introducción a las sumas de Riemann, colocamos aspectos teóricos, la fórmula de las sumas de Riemann, se puede colocar una imagen ilustrando pues cómo funciona, un poco de las aplicaciones, ¿cierto? Que tienen las sumas de Riemann y ahí pues se le va dando carnita pues al aspecto teórico, ¿listo? Ahora les ilustro un poquito el que yo hice, obviamente no está completo, el que yo hice simplemente era como para ilustrarles aquí, pero para que vean más o menos cómo podría tratarse esa partecita de ahí. ¿Listo? ¿Está un poquito más claro, Jorge? Sí, tutor, muchas gracias. Es que lo único que me queda pendiente de eso, porque pues el código ya quedó bien. Ah, Entonces ok, le agradezco. perfecto. Listo. José Luis, ¿vas a decir algo? ¿Te mano levantada? Y buenos días, buenas tardes, perdón, estimado Buenas doctor. tardes. Yo también ya tengo el ejercicio hecho, pero Ajá. entonces, la verdad no lo he presentado todavía. Tengo una duda con respecto a la presentación de los ejercicios. Indican que es Markdown, pero Markdown tiene muchas vertientes en cuanto a Ujú, presentación. Estamos hablando de encabezados tipo 1, tipo 2, tipo 3. ajá. Quisiera saber si existe una normativa para esto o lo puedo presentar así, pues como yo ya lo tengo. No, Si no hay quiere, una pues no. normativa como eso. Uno, ahorita, pues ilustramos aquí un poquito. No hay una normativa. Mira, por ejemplo, el que yo tenía era muy sencillo para ilustrarles a ustedes. Con esto es más que suficiente, por ejemplo. Entonces, no, simplemente, pues no hay como una normativa con respecto a eso. Tratamos simplemente de que la presentación sea, digamos, visualmente agradable, ¿vale? Es que créeme que he visto trabajos donde todo lo hacen corrido, nombre de la universidad y ahí mismo corridito el nombre de ustedes, ahí mismo corridito pues el grupo y todo así en una sola línea y obviamente pues no es agradable ni fácil de leer. Entonces tratamos de que la presentación, de que la introducción, de que todo eso pues quede agradable también a la vista, sobre todo porque justamente pues ustedes, como les he dicho ya varias veces, ¿no? Qué pena que les recalque, pues ya están a punto de graduarse y bueno, llega una etapa también en donde tenemos que nosotros hacer nuestras propias presentaciones para proyectos, para empresas, tenemos que hacer algunos pues irán, supongamos, por ciencia de datos, entonces tendrán que hacer sus presentaciones de ciencia de datos y entonces ahí hay que pulirse muchísimo, ¿listo? Entonces, pues no hay una normativa con respecto a eso, pero pues hay que tratar de que quede agradable visualmente toda la estructura del documento como tal, ¿vale? Eso es. ¿Listo? Ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna una inquietud ahí por ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, también cabe recordarle ¿no? Lo siguiente, ¿no? Que eh, hay que hacer pues nuestro resumen, nuestro marco teórico, ¿vale? Y comenzamos a desarrollar lo que dice el ejercicio, ¿no? Entonces, miren lo que establece aquí. El desarrollo de un código que genere las sumas de Riemann usando Python. Las líneas de dichos códigos deben estar sustentadas paso a paso con comentarios, ¿listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Estoy leyendo paso a paso porque hay una pequeña parte donde quiero enfocarme también un poquito, ¿listo? En una celda Markdown se debe exponer la tabla de las aproximaciones con sus errores porcentuales y finalice contestando la siguiente pregunta. ¿Cuántas particiones requerirá obtener o para obtener un error relativo porcentual menor que 0.001? ¿Listo? Entonces, hay una pregunta que deben resolver en esta tarea. Mucho cuidado con eso porque muchas veces me ha pasado en otros semestres, pues, que los estudiantes se olvidan de contestar la pregunta. Hay veces hacen todos los demás códigos y se olvidan de contestar la pregunta. Miren que en este caso particular, en este caso particular, em, mm, algunos estudiantes han ido buscando el número de particiones que se requiere digamos, a mano, digamos. Es decir, toman el código que han hecho, ya que han implementado, y van aumentando ellos manualmente el número de particiones hasta que encuentran pues una partición que les genera un error relativo porcentual pues
menor que 0.001. Eso lo han hecho a mano. Otros estudiantes ya lo hacen computacionalmente, ¿listo? Entonces, pues si lo generan computacionalmente, mucho mejor, porque pues obviamente es una respuesta más exacta, ¿no? A mano, pues sí, toca verificar, digamos, supongamos que uno puso 15.000 particiones y le dio error de 0.0, bueno, menor que 0.001, y dijo, bueno, se requieren 15.000 particiones. Pues bueno, puede ser que con menos también lo pueda sacar un error porcentual de ese calibre, ¿cierto? Pero pues él como puso 15.000, pues le dio menor y ya dijo que esa era la respuesta. Y pues pueden haber menos particiones que también generen una respuesta correcta a eso. ¿Listo? Otra cosa que quería comentarles es lo siguiente. Nosotros, para este curso, vamos a solicitar unas conclusiones de los ejercicios. ¿Listo? Este apartado de conclusiones, quiero que le presten mucha atención porque va a ser muy importante para nosotros. Los tutores vamos a estar muy pendientes de que ustedes generen las conclusiones y qué tipo de conclusiones escriben ahí. Es decir, tratemos de que sean unas conclusiones bien fundamentadas, bien elaboradas, ¿listo? No sean conclusiones pues como a la ligera, ¿no? Como por ejemplo, supongamos que alguien escribe, conclusión, no, en esta tarea utilizamos Python para desarrollar el código de las sumas de Riemann y ya esa es la conclusión, no. Utilicemos bien ese espacio para desarrollar unas buenas conclusiones. ¿Cómo podríamos establecer unas buenas conclusiones? Pues analizando bien el proceso que hemos hecho. Es decir, digamos, por ejemplo, establecemos que, pues con nuestro algoritmo, supongamos que para bajar, supongamos, un error porcentual de 0.1 a 0.01, necesitamos del orden de, no sé, supongamos de 100 particiones adicionales. Pero para pasar de 0.01 a 0.1 necesitamos 1000 particiones. Entonces, cosas así que estén pues más fundamentadas, que sean más profundas que solamente colocar ahí, pues bueno, este trabajo hicimos el desarrollo de las sumas de Riemann en Python y ya, listo. Entonces, algo más fundamentado ahí. Vamos a estar muy pendientes de las conclusiones que ustedes elaboren ahí. En este ejercicio 1 como tal, en este ejercicio 1, pues tiene la particularidad de que, digamos, no tenemos con qué comparar, ¿vale? No tenemos con qué comparar, ¿listo? Contrario a lo que sucede, por ejemplo, con el ejercicio 3. Si ustedes se fijan, en el ejercicio 3 hay que establecer, pues, para que me pase, dos códigos, ¿no? Por aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Miren, hay que establecer básicamente dos códigos. Por ejemplo, el de la letra A debe establecer, por ejemplo, método de bisección y regla falsa. ¿Listo? Entonces, las conclusiones ahí pueden ser mucho más profundas porque ustedes los pueden comparar. Ustedes pueden decir, no, a mí con el método de bisección me fue mejor, con el método de regla falsa me fue peor, o al contrario, ¿no? No, en el desarrollo de mi trabajo observo que el algoritmo requiere solamente 5 iteraciones para que me dé una respuesta, digamos, muy pues, aproximada con el método de bisección. Y con el método de Newton-Raphson, pues necesito solamente 3 iteraciones del algoritmo y ya obtengo la misma aproximación. Quiere decir que Newton-Raphson, pues es mucho más eficiente. Entonces, podemos hacer comparativas, pues, más profundas ahí. ¿Listo? En este ejercicio 1, pues, lastimosamente no tenemos con qué comparar. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, todas las sumas de Riemann, superior, inferior, punto medio, por derecha, por izquierda, entonces, claro, podríamos compararlas todas y ver cuál actúa mejor, ¿listo? Y ver cuál actúa mejor, y entonces eso serían unas buenas conclusiones, por ejemplo, pero bueno, como solo hacemos una, pues entonces nuestras conclusiones tienen que ir orientadas hacia lo que estamos viendo, ¿listo? Hacia lo que hemos desarrollado con nuestro código. Entonces, mucha atención a eso, ¿vale? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Está claro todo? No se olviden, si tienen preguntas, dudas, pueden simplemente encender el micrófono y leer, no hay problema, ¿listo? Bueno, entonces, parece que no hay dudas. No se olviden, estimados estudiantes, que ahí en el chat les dejé la asistencia, digamos, personal para que la vayan llenando, ¿listo? Es mi evidencia, pues, y obviamente evidencia de que asistieron a la web conferencia también, ¿vale? Ahí se las volví a colocar, ¿listo? Ahora bien, ¿qué
es lo que tenemos que desarrollar o cómo lo vamos a desarrollar? Pues bueno, ya ustedes saben cuál es la metodología, ¿no? Ingresamos al foro, escogemos un literal con el que vamos a trabajar. Entonces, el literal A corresponde a sumas de Riemann superior, el literal B corresponde a sumas de Riemann del punto medio, el literal C por la derecha, el literal D por sumas de Riemann inferior, el literal E por la izquierda. ¿Listo? Para todos es la misma función. Todos vamos a trabajar con la misma función, que es la función E elevado a la 2x sobre 5 más, ¿cierto? 1.2. Todos vamos a estar trabajando con la misma función, pero los ejercicios pues van a ser diferentes en todos. Las conclusiones también van a ser diferentes en todos, pues, salvo algunos casitos ahí, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien encendió el micrófono? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, entonces eso, ¿no? Vamos a trabajar con la misma función. El intervalo donde vamos a trabajar es el intervalo 0,3, ¿listo? Y bueno, aquí hay una tablita que debemos llenar con el error porcentual, ¿cierto? Eso vamos a crearla ahora. Y pues está eso, ¿no? Listo. No se olviden pues las referencias bibliográficas y esto, ¿no? Repetirles, recordarles, el aporte que hacemos en los foros es el archivo IPYNB. Lo que subimos a evaluación es el archivo IPYNB. No subimos a evaluación ni links, no subimos a evaluación ni documentos Word, no subimos a evaluación nada de eso. Únicamente el archivo IPYNB. Si, por ejemplo, hay algún estudiante que sube un link a evaluación, pues lastimosamente es como si no hubiese entregado nada, ¿listo? Es como si no hubiese entregado nada, puesto que no es lo solicitado, no es lo solicitado. Entonces, ténganlo en cuenta, estimados estudiantes, ¿vale? Ahora sí, veamos pues más o menos qué hice yo para desarrollar este ejercicio. Resulta que, bueno, también el comentario vale, ¿no? Resulta que no hay una única manera de resolver estos ejercicios. Hay muchísimas maneras, infinitas maneras. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta ahí. ¿Qué es lo que queremos? Pues lo que queremos básicamente es aproximar el área bajo la curva de una función positiva. Entonces, muchas veces voy a tratar de hacer alguna linecita por aquí. Perdonarán si de pronto sale un poquito mal, porque esto a veces se comporta todo raro. Ahí ya se comportó raro. Entonces, eso, aquí está un plano cartesiano, ¿cierto? Y supongamos que nosotros tenemos, pues, el intervalo AB. En general, pues, no en particular. ¿Listo? AB. ¿De acuerdo? Y tenemos una función aquí. Entonces, puede ser que nuestra función, supongamos, haga esto. Supongamos, esta sea nuestra función. ¿Listo? Que esa sea la función que queremos, digamos, integrar o aproximar el área bajo la curva debajo de esa función que está aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues la estrategia es sencilla. Para las sumas de Riemann, lo que nosotros hacemos es aproximar el área bajo la curva, ¿cierto? Voy a correr este puntico por aquí un poquito. Y la aproximamos básicamente de la siguiente manera. Pues lo que hacemos es crear una partición de números desde A hasta B. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a crear unos subintervalitos desde A hasta B. Entonces, desde A hasta B lo vamos a partir en subintervalitos. Por aquí un subintervalito, por aquí 2, por aquí 3, por aquí 4, por aquí 5, por aquí 6, por aquí 7. ¿Listo? ¿Y qué pasa con eso? Pues que nosotros podemos aproximar el área bajo la curva de esta función mediante, pues básicamente, áreas de rectángulos. ¿Listo? Resulta y acontece que en este caso, pues yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 su intervalitos aquí, pero en general, pues uno tiene una cantidad n de intervalitos, ¿vale? Aquí puse 8, pero uno en general, pues tiene una cantidad n de intervalitos. La longitud, o mejor dicho, la base que tiene cada uno de estos intervalitos es lo que nosotros llamamos delta X. En matemáticas siempre utiliza ese signo así como delta X para denotar pues esa digamos, longitud de la base. ¿Listo? Y esa longitud de la base tiene una expresión matemática.
El delta X es básicamente B menos A sobre el número de particiones que es N, ¿de acuerdo? Entonces, delta X siempre tiene esa expresión matemática si nosotros formamos una partición regular, que es pues, justamente lo que tenemos ahí, digamos que todos los intervalitos pues son del mismo tamaño, ¿listo? Y generamos una altura del rectángulo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que nosotros generamos, voy a colocarlo aquí incluso, con color azul, generamos entonces un rectangulito aquí y ese rectangulito tiene una cierta altura, ¿listo? Entonces, pongámoslo, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Esa altura que tiene ese rectangulito es lo que nosotros vamos a medir, es lo que las sumas de Riemann van a medir, porque nosotros conocemos el área de ese rectangulito. Bueno, si conocemos la altura, ¿no? En este caso, la altura está calculada como la imagen de la función en el punto izquierdo. ¿Listo? Observen que para este segundo rectangulito, que es justamente donde está, estamos tomando el valor de la izquierda y entonces estamos viendo la altura como el valor de la función en ese valorcito de la izquierda. Voy a colocarle aquí. Estamos viendo este valorcito a la izquierda y el valor que tiene la altura de este rectangulito, esta altura, es el valor de la función en ese punto de la izquierda. ¿De acuerdo? Eso me generaría lo que nosotros llamamos la suma de Riemann por izquierda, básicamente. Pero como ustedes ven, en este caso particular, la función al generar ese rectangulito, pues no queda exactamente el área, pues como el rectangulito, ¿no? Porque le hace falta, de hecho, un pedacito, ¿no? Lo voy a colocar en verde. Miren que le hace falta un pedacito todavía por abarcar, que sería como este pedacito de área aquí, ¿listo? Entonces, ese pedacito de área nos hace falta y justamente pues por eso es una aproximación mediante sumas de Riemann porque solamente estamos llegando a algo pues bastante aproximado, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿listo? En este caso, nosotros estaríamos hablando de que cuando las sumas de Riemann se hacen por izquierda, pues generaría rectangulitos como ese que está aquí, ¿vale? Si, por ejemplo, la suma de Riemann se hiciera por derecha, en esta función que hemos graficado aquí, los rectangulitos lucirían, voy a colocar uno por aquí en color morado, y quedaría, por ejemplo, así. Entonces, si fuera por derecha, la altura del rectángulo sería el valor de la función en el punto derecho de cada su intervalito, o sea que quedaría más o menos como por ahí, ¿cierto? Y entonces, claro, la imagen de la función estaría aquí, ¿cierto? La imagen de la función, bueno, mejor dicho, la altura de ese rectangulito sería la imagen de la función en el punto derecho del intervalo. ¿Listo? Si fuese en el punto medio, nuestro rectangulito tendría esta formita más o menos, pues con esta función que hemos puesto aquí, ¿no? Si fuese en el punto medio sería más o menos así. Entonces, coloquemos aquí el rectangulito y quedaría así, ¿listo? Más o menos, pues quedaría como ahí, pues esto obviamente es a ojo, no está exacto, ¿cierto? Pero punto medio quedaría aproximadamente ahí, ¿listo? Como ustedes ven, todas las aproximaciones por sumas de Riemann generan básicamente eso, una aproximación. Algunas son mejores, otras son peores, dependiendo de la función que tengamos. Incluso miren que, por ejemplo, para esta función que puse yo aquí, cuando yo hago la aproximación por derecha, como es el cuadrito o el rectangulito rosado, genera una aproximación por valores mayores, porque miren que el área se excede. Está esta área de aquí que está de más, digamos. Entonces, el área se está excediendo, ¿listo? Entonces, genera una aproximación, digamos, por arriba, ¿vale? Entonces, genera más todavía. Si la hago en el punto medio, por ejemplo, en esta función que estamos luciendo aquí o que estamos mostrando, miren que hay una parte que está por arriba, una parte pequeñita, pues aquí voy a ampliarlo un poquito. Hay una parte que está por abajo y otra parte que está por arriba, ¿no? Esta partecita está por abajo, pero, bueno, está por arriba, perdón, y esta partecita está por abajo, ¿no? Entonces, genera pues una aproximación. Así, simplemente a ojo, pues como que luce que las sumas de Riemann en el punto medio, pues generan como una mejor aproximación. Miren, como que una parte se excede y otra parte le falta, como que se compensa un poquito. Entonces, eso puede estar pasando, ¿listo? Eso podría, pues, digamos, verse en nuestro algoritmo, a ver si realmente está sucediendo eso, ¿listo? Cuando nosotros sumamos
todas las áreas de estos rectangulitos, justamente lo que se llama una suma de Riemann, ¿no? Entonces, suma de Riemann va a ser una suma desde, pongámosle aquí, desde I igual a 1 hasta N, por ejemplo, ¿de quién? De la función evaluada en un punto X o Y por el delta X que ya habíamos hablado. De esta forma lucen las sumas de Riemann. Todas las sumas de Riemann lucen así, son de ese estilo, ¿listo? Todas, absolutamente todas. ¿Qué es lo que cambia de una suma a la otra? Lo que cambia básicamente es este puntico X o Y. La escogencia de este punto X o Y depende del tipo de suma de Riemann que estemos haciendo nosotros. Depende del tipo de suma de Riemann. ¿Listo? En otras palabras, estimados estudiantes, cuando ustedes hacen una suma de Riemann por izquierda, a los que les tocó por izquierda, pues tienen que colocar un valor, un cierto valor X o Y. Cuando hacen una suma de Riemann por la derecha, tienen que cambiar ese valor X o Y y colocar otro. Cuando hacen una suma de Riemann punto medio, tienen que cambiar ese valor de X o Y y poner otro. Y asimismo, cuando hacen una suma de Riemann superior e inferior, deben cambiar ese valor X o Y. O sea que la estructura general del ejercicio va a ser igual para todos, salvo la escogencia del X o Y. Eso es lo que va a cambiar de un ejercicio a otro, la escogencia del X o Y. ¿Listo? Y obviamente eso hará también que cambien los errores. Puede ser que con el X o Y del punto medio le dé unos errores más pequeños que con el X o Y por izquierda y así sucesivamente. ¿Listo? Eso puede estar pasando. ¿De acuerdo? Estimados estudiantes, ¿está claro más o menos el contexto de lo que queremos hacer con las sumas de Riemann? Al menos el contexto matemático, ¿está claro? Coménteme, por favor. ¿O alguna pregunta está ahí? Ricardo, ¿dudas? ¿Inquietudes? Ahí va a decir que sí, sí señor, pues ahí se ¿Está entiende. claro? Listo. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Debemos entonces programar una suma de Riemann que es de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a nuestro Google Colab. Aquí yo tengo pues este que lo estaba trabajando un poquito. Lo primero, la portada, ¿listo? La portada, como les digo, pues no hay una, digamos, no hay pues como una regla general para las portadas, pero tratamos de que sean pues un poquito, digamos, amigables a la vista, ¿listo? Yo la he puesto así, ustedes pueden utilizarla, pueden cambiarla, pueden, bueno, eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, una vez establecemos la portada con las indicaciones que se nos dan en la guía de actividades, establecemos la introducción al ejercicio. Voy a ver si les puedo aumentar un poquito, porque si no, después no pueden ver bien. Entonces, ahí ya está mejor, ¿no? Entonces, colocamos la presentación del ejercicio. Yo aquí le he puesto introducción, pero se le puede colocar presentación del ejercicio. ¿Listo? Presentación del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, presentación del ejercicio. Entonces, lo que yo les decía, un pequeño parrafito basta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí pues yo he puesto una pequeña introducción acerca de lo que haremos. Miren, en este ejercicio utilizaremos Python en la plataforma Google Colab para implementar y visualizar diferentes tipos de sumas de Riemann, tales como suma por izquierda, bueno, suma superior, suma de Riemann del punto medio, por la derecha, inferior, por izquierda. Entonces, algo así, muy cortico, pero que sea pues diciente de lo que vamos a desarrollar en ese ejercicio. ¿Listo? Luego, la revisión teórica. Entonces, aquí sí ya me esfuerzo un poquito más y hago una revisión teórica, pues, un poquito, digamos, más digamos, planteada, más buscada, pues, y establezco más o menos, pues, lo que se trata las sumas de Riemann, ¿no? Entonces, mire, las sumas de Riemann son una herramienta fundamental del cálculo integral para aproximar el área bajo la curva mediante la partición de un intervalo en subintervalos y la evaluación de la función en puntos específicos de cada subintervalo. Lo que yo les decía, ese puntico X o Y es el que va a cambiar de un valorcito a otro, de un ejercicio a otro, ¿listo? Ese puntico X o Y, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, ¿listo? Listo.
Aquí miren lo que dice. Estas sumas proporcionan una aproximación de la integral definida y son esenciales para entender el concepto clave como teorema fundamental del cálculo. Y ahora sí entro un poquito más en detalle. Nosotros tenemos una función f y entonces defino lo que es una partición en sus intervalitos. Entonces son valorcitos de x sub 0, x sub 1, bueno, hasta x sub n y los intervalitos que generan, ¿vale? Y coloco las sumas de Riemann. Miren, todas las sumas de Riemann son de este estilo, ¿listo? Todas las sumas de Riemann son de esta forma. Lo que nosotros habíamos puesto acá. Bueno, aquí le puse C sub I, pero es el mismo X sub I que habíamos puesto hace rato, ¿no? Lo podemos hasta editar y colocarle el X sub I porque es justamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí está X sub I. No C sub I, sino X sub I, ¿vale? Entonces, justamente lo que decíamos hace rato, todas las sumas de Riemann son de esa forma. Lo que dice en la izquierda, que dice R de FP, no, eso simplemente es notación para indicar que es la suma de Riemann de la función f con respecto a la partición P. No es pues gran cosa, simplemente es notación matemáticas, ¿vale? Donde C sub I, pues donde C sub I sería donde X sub I es el punto, ¿cierto? De ese intervalito, ¿listo? Entonces miren que vamos, digamos, fundamentando pues nuestro marco teórico aquí. También doy las sumas de Riemann, en este caso las puse todas, ¿vale? Para que pues vieran efectivamente pues cómo estaban en general, las puse todas, ¿listo? Puse suma de Riemann superior, entonces cuando buscamos la suma de Riemann superior, ese f de x sub i que está aquí tiene que ser el máximo, tiene que ser el más grande, entonces aquí le pongo, tiene que ser el supremo de todos los f de x. Cuando busco una suma de Riemann del punto medio, entonces ese x sub i que está acá tiene que tener esa forma. X sub i menos 1 más x sub i sobre 2 básicamente es el promedio, ¿listo? Cuando estoy por la derecha, entonces simplemente f x sub i tiene que ser x sub i y ya. Cuando es la suma de Riemann inferior, pues tiene que ser el mínimo. Ese f x sub i tiene que ser el mínimo, ¿listo? Y cuando es pues por la izquierda, tiene que ser entonces f de x sub i menos 1. Esto de aquí, como le digo, es simplemente notación matemática. Ahora en la implementación vemos cómo funciona todo esto, pero simplemente es notación matemática. La quise colocar todas porque pues algunos tenían como la duda de que, ay, bueno, a mí me tocaba la del punto medio, ¿cómo pongo la suma de Riemann? Ay, me tocaba la suma de Riemann superior, entonces, ¿cómo la pongo? ¿Listo? Entonces, simplemente, pues ahí ya ven la estructura matemática que tiene todas las sumas de Riemann, ¿vale? A obviamente, pues ustedes, esta grabación les queda, ¿cierto? Entonces pueden simplemente pausar la pantalla, pausar el video en ese momento, tomar apunte de esto, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Ahora bien, cuando hacemos la implementación, bueno, el marco teórico, aquí yo no puse nada, ¿cierto? Acerca de las aplicaciones de las sumas de Riemann, salvo la que decía acá arriba, que era pues para probar, por ejemplo, el área bajo la curva o ayudaba mucho también para el teorema fundamental del cálculo. Entonces, no puse gran cosa, simplemente era como para que observaran, ¿cierto? No se trata de colocar un solo rengloncito ahí y ya está, sino que se trata de hacer una revisión teórica, digamos, bien fundamentada. Y también les comentaba, algunos colocan hasta imágenes aquí, está bien, no hay problema, se pueden colocar, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Está claro? ¿Algún comentario, muchachos? ¿No hay problema? Bueno, entonces, eso, ¿listo? Claro. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, cuando yo voy digamos, a programar algo, yo trato de primero hacer como un esqueleto de lo que voy a programar, ¿vale? Entonces, trato como de establecer como las casillas que necesito, como, digamos, una estructura genérica en la que voy a desarrollar el ejercicio. Eso lo hago yo, digamos. Cada uno tiene su propio método de estudio, pero pues a mí me funciona así. Entonces, yo establecí como un esqueleto de lo que debería hacer para desarrollar este ejercicio. Entonces, miren, por ejemplo, en la primera celda voy a importar librerías que vamos a necesitar para trabajar, por ejemplo. Entonces, ahí voy a comenzar ya el documento. ¿Listo? Sé que necesito la función que me da la guía de actividades. Entonces, lo voy a colocar en la segunda celda. Entonces, en la segunda celda introducimos la función dada para el ejercicio. Entonces, ahí es donde vamos a colocar la exponencial que teníamos, ¿no? Tercer celda, bueno, necesitamos algunas constantes. ¿Cuáles constantes?
el intervalo donde vamos a trabajar, que era de 0 a 3, por ejemplo. Entonces necesitamos esas constantes, el 0 y el 3. Entonces, esas las voy a colocar aquí y lo voy a colocar de una manera, digamos, un poquito más general por si de pronto, pues, queremos en algún momento cambiar el intervalo a otro intervalo, pues el ejercicio sea válido también. Entonces, establezco como las constantes que vaya a necesitar para desarrollarlo. ¿Listo? Ahora bien, por ejemplo, creamos una función que calcule la suma de Riemann por izquierda. Entonces, puedo empezar, por ejemplo, con la suma de Riemann por izquierda. Entonces, creamos en esta celda de código, vamos a crear la función que genere la suma de Riemann por izquierda. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el error relativo. Mucha de la información viene calculada con error relativo. Entonces, necesito una función que me genere el error relativo. ¿Listo? ¿Y qué más necesitamos? Ah, bueno, para poder encontrar el error relativo, nosotros necesitamos conocer el valor exacto de la integral, ¿listo? El valor exacto, eso pues nos va a ayudar mucho para calcular el error relativo. Entonces, bueno, en esta celda de código simplemente voy a colocar el valor exacto de la integral y ya está, ¿listo? Ahora, voy a hacer el ciclo para las particiones que me piden ahí. ¿Cuáles son las particiones que me piden? Me piden 4, 10, 800 y 500 particiones de su intervalo. Perdón, 5000 particiones de su intervalo. Entonces, la hago en esta celda de código. ¿Listo? Y otra celda, por ejemplo, para crear la tablita. Entonces, ponemos aquí para crear la tablita. En este caso, podemos utilizar, por ejemplo, el paquete de Tabulet. Se utiliza mucho en este caso. Pero bueno, uno la puede hacer manualmente también si quiere, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, lo que yo les decía, hago como una estructura genérica de lo que voy a desarrollar. Puede ser que en el transcurso del trabajo yo mire que pues tengo que cambiar algunas de las cosas de la estructura genérica, pero bueno, esto me da, digamos, a mí, por lo menos en particular, un camino por el cual debo guiarme. ¿Listo? Sé qué es lo que debo hacer. Sé que debo hacer esto, y esa manera que lo voy desarrollando, pues me va llevando a la solución del ejercicio. Repito, cada uno de nosotros tiene una manera de estudiar y bueno, a mí se me facilita así, además de otra cosa, ¿no? Otra cosa, resolver estos ejercicios no es de una única solución. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo hacer de una manera, ¿listo? Pero, por supuesto que algunos de ustedes pueden desarrollarlo de otra forma y también les va a resultar correcto, puede ser. Entonces, podemos encontrar diversas soluciones para el mismo ejercicio y puede ser que todas estén correctas. No es que la manera como yo lo hago aquí, entonces, sea la correcta y si lo hacen de otra forma está mal. No, nuestra tarea como tutores es verificar, mirar los códigos que entregan, verificar que esté haciendo lo que debe hacer, que genere pues las cantidades, los números que deben generar. Y si todo está bien, no hay ningún problema con respecto pues al código que hayan creado. ¿Listo? Esa es pues la anotación ahí, ¿vale? ¿Preguntas, dudas, estimados estudiantes? ¿Inquietudes? ¿No? Ok, entonces vamos a ver. Dime. O sea, esta estructura que usted realizó ahí viene siendo como comentarios que ya quedan del código, ¿sí? ¿Cómo qué, perdón? No te escuché, se te cortó ahí un poquito. Los comentarios que ya quedan del código. Uh-huh. Ok, sí. Entonces, eso, ¿vale? Esos para mí son como los huesitos, digamos, los huesitos de lo que yo voy a crear aquí. Entonces, yo voy guiándome aquí, ¿vale? Como les digo, no significa que esto ya esté perfecto y que, bueno, que ya todo pues quede correcto hasta el final. Puede ser que la cambie en algún momento, pero bueno, no importa, ¿listo? No importa. Entonces, primero, importamos los, digamos, paquetes que necesitamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo importar, bueno, NumPy es de matemáticas, es esencial, ¿no? Entonces, importamos, ¿cierto? NumPy, ¿cierto? Y obviamente, bueno, es como un nombre estándar, siempre le colocan NP, eso simplemente es nombre estándar, ¿no? No es que tenga que colocarle NP, pues obligado como nombre, pero digamos que es lo que usualmente se utiliza, ¿listo? Y otro paquete que dijimos que podíamos utilizar era Tabulate, ¿no? Para hacer la tablita. Entonces, importamos Tabulate. Entonces, from Tabulate. ¿Listo? Entonces, importamos Tabulate. De esa manera,
importamos al menos los paquetes que yo veo que necesitamos por el momento. Si vemos que necesitamos alguno más, pues lo importamos, ¿listo? Entonces, ahí, listo, de acuerdo. Entonces, bueno, eso, digamos, soluciona la primera partecita, las librerías necesarias. Introducimos la función dada para el ejercicio. Entonces, voy a introducir la función que me piden para desarrollar, que es la función exponencial, ¿no? Era la función, aquí está, exponencial de 2x sobre 5 más 1.2. Entonces, voy a establecer una función para esa función exponencial. Entonces, definición, y definimos una función f de x. Aquí me perdonarán, pero es que este teclado lo voy a cambiar a inglés porque ahí siempre va a tener problemas con eso. F de x, ¿cierto? ¿Y qué le vamos a colocar? Le vamos a colocar, bueno, lo que necesitamos que retorne, que es básicamente la función que nos estaban pidiendo, que es la función exponencial. Por ejemplo, la función exponencial es de NumPy, ¿no? Es NP, que es NumPy, y exponencial se puede colocar así, ¿no? Punto EXP de exponencial sería una manera de colocarlo, ¿listo? Que si hay otras maneras, sí, lo pueden hacer a través del paquete mat, por ejemplo, también se puede desarrollar, pero en este caso, pues cargamos NumPy, entonces, pues, con este paquete la podemos colocar, ¿no? ¿Exponencial de quién? Exponencial de lo que nos dieron. Lo que nos dieron fue 2 por x, ¿cierto? Sobre 5, ¿listo? 2 por x sobre 5. Y afuera de la exponencial está el 1.2, ¿no? Más 1.2, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, estimados estudiantes, de pronto, pues si alguien es nuevo en Python, el signo del por, ¿no? El signo del por. Uno muchas veces se lo olvida y coloca así, 2x sobre 5 así, y pues va a generar un error y entonces muchas veces uno como que, pierde 1 hora, 2 horas buscando de dónde sale el error y resulta que simplemente es un por que no ha puesto y en Python toca colocarlo, ¿listo? Entonces, eso. Entonces, exponencial de 2x sobre 5 más 1.2. Verifiquemos que era esa porque no me acuerdo bien. Sí, listo. 2x sobre 5 más 1.2. Ahí ya está mi función. Esa es la función que yo necesito para poder calcular las sumas de Riemann. ¿Listo? Algunas constantes ahora necesitamos. Claro, les decía, necesitamos, por ejemplo, el inicio del intervalo y el final del intervalo. En la guía de actividades nos dicen que es el punto, el intervalo 0, 3. Entonces, coloquemos, por ejemplo, la constante A como 0 y la constante B como el final del intervalo como 3. Es decir, A es el inicio del intervalo y B sería entonces el punto final que es 3, ¿vale? Entonces, hasta ahí. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? José Luis, ¿preguntas? ¿Dudas? Sí, yo, profe, qué pena. ¿Será que le Ajá. puedo proyectar un momentico la pantalla y le muestro cómo, pues más o menos cómo definir el código? Porque lo que pasa es que yo hice toda una función. O sea, Ajá. yo no partí el código como lo estás haciendo tú, sino yo definí una función completa que me calcula y me hace el ejercicio. Entonces, no O sé sea, si, pusiste la función. ¿Qué te parece lo siguiente, José Luis? ¿Qué te parece lo siguiente? Terminémoslo de hacer aquí, porque si no, pues, de pronto nos confundimos pantalla y pantalla. ok, Terminémoslo de hacer aquí y al final la proyectamos y miramos a ver, ¿listo? vale, listo, señor, Pero ok, como te vale, digo, señor, ok. nuestra labor como tutor es verificar que el código que hayas hecho esté funcionando bien, que haga lo que tiene que hacer y si hace lo que tiene que hacer, no hay ningún problema. Yo puse la función aquí. A mí en particular, digamos, que me parece, digamos, en particular, ¿no? Acertado colocar funciones. ¿Por qué? Porque me permite reutilizar el código. Hay veces que nosotros colocamos la función dentro de, supongamos, dentro de la suma de Riemann, colocamos la función ahí. ¿Se puede? Sí, se puede, perfectamente es posible, ¿vale? Pero si digamos, nuestro proyecto es mucho más grande que esta tarea, pues muchas veces uno tiene que reutilizar el código y en ese aspecto, pues las funciones son, digamos, muy favorables, ¿vale? Aquí la tarea pues era cortica y bueno, pero muchas veces el proyecto es bastante largo y bueno, reutilizar código es casi que no se puede omitir. Entonces, en ese aspecto, pues yo utilizaría funciones por eso, pero no quiere decir que lo tuyo esté pues incorrecto ahí, ¿vale? Otra constante que podríamos necesitar de pronto, voy a dejarlo aquí, simplemente como de pronto, es el número de sus intervalos, que es n. Pero entonces voy a colocarlo por comentado porque no es que esté seguro que la vayan a necesitar todavía, pero este n va a ser el número de subintervalitos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si la necesitamos, pues la activamos y le colocamos los valores que tenga que tener ahí. Es una constante que puede necesitarse más adelante. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora sí, aquí creamos una función para calcular las sumas de Riemann. En este caso lo voy a hacer primero por izquierda, ¿listo? Entonces, vamos a crear una función. Entonces, como ustedes saben, a la función le podemos colocar el nombre que queramos. Puede ser, por ejemplo, suma R. Así me había puesto un estudiante, suma R. Está bien, no hay problema, suma de Riemann. Y esa suma de Riemann, por ejemplo, puede necesitar, necesita, de hecho, para calcularse, el extremo izquierdo del intervalo, necesita como argumento también el extremo derecho, ¿cierto? Y necesita también el número de sus intervalitos que va a tener, ¿vale? Entonces, eso lo podemos necesitar. El extremo izquierdo, el extremo derecho y el número de sus intervalitos que vamos a requerir. ¿Listo? En nuestro caso, pues nos pide más adelante que sea 4, 10, 800, 5000. Entonces, eso lo vamos a colocar ahora. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos ahora, para esta función, que calcule la suma de Riemann, ¿no? Entonces, necesitamos para la suma de Riemann, si bien recuerdan aquí en nuestro documento, necesitamos el delta X. Este delta X que está aquí necesitamos, pero nosotros le dimos forma. Dijimos que delta X era B menos A sobre N. Entonces, que necesito ese B menos A sobre N. Entonces, puedo colocarle, por ejemplo, delta X es igual a B menos A sobre N. ¿Listo? Ahí ya está. Delta X, B menos A sobre N. Y ahora necesito armar mi suma de Riemann como tal. Quiero que vaya sumando justamente como lo hicimos aquí. Que sume los valores de la función en X o y que los multiplique por delta X, ¿cierto? Que vaya sumando todos los valorcitos de esta forma, ¿listo? F de X o y por delta X y que los vaya sumando. Entonces, vamos a ir haciendo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esa suma? Necesitamos, pues, obviamente, un ciclo, ¿no? Necesitamos un ciclo. Acá está. Entonces, necesitamos un ciclo. Entonces, voy a colocar aquí el ciclo for, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos para esa suma? Puede ser desde, yo qué sé, pongámosle aquí, para i, ¿cierto? Que sea el que cambie ahí. Entonces, ¿y en dónde queremos que cambie? Entonces, int, ¿cierto? Y le colocamos el rango. Entonces, range, y le colocamos el rango. Entonces, nuestra suma va a ir desde 1 hasta n. Y va a ir desde 1 hasta n. ¿Listo? Uno lo puede colocar más fácil, pero lo voy a colocar con todos los argumentos, ¿vale? Voy a colocarlo, por ejemplo, desde 0 hasta n y que vaya avanzando en 1. ¿Listo? Esa función range me permite colocar los argumentos. El primer número es donde quiero que empiece. Es decir, que le estoy diciendo que y empiece en 0, ¿vale? Y empiece en 0. El segundo argumento le estoy colocando n. Y le estoy diciendo que vaya desde 0 hasta n, dando siempre salticos de una unidad. ¿Listo? El tercer argumento es el salto que yo quiero que dé. En la función range, uno siempre llega hasta una unidad antes del límite. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí está n, pues esta función range va a llegar hasta el término n-1. Siempre va a llegar uno antes del límite superior. ¿Por qué la estoy colocando así? ¿Por qué la estoy colocando desde 0 hasta n? Porque recuerden, aquí voy a armar la suma izquierda. ¿Listo? Y en la suma izquierda, recuerden que aquí no está, acá arriba está, miren. En la suma izquierda, recuerden, aquí está, miren. En la suma izquierda, nosotros tenemos que colocar i-1, ¿listo? Entonces, para no complicarme con ese i-1, lo puse desde 0 porque cuando i vale 0, pues aquí me quedaría x sub 0, básicamente. Entonces, para no complicarme con eso, lo puse desde 0. Mejor dicho, lo que hice fue, aquí se las voy a editar, ¿listo? Lo que hice fue que en la suma izquierda no puse la suma desde i igual a 1, sino que la puse desde 0 hasta n-1 y aquí le puse no i-1, sino x sub i. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Matemáticamente exactamente lo mismo. La estoy tomando así, es exactamente lo mismo. Entonces, de esa manera, pues veo yo que es como más fácil de programar. Entonces, ahí está, listo. Vamos a hacer que i se mueva desde 0 hasta n-1 y que vaya dando salticos de una unidad. Esa partecita del range, pues uno la puede colocar más fácil, pero bueno, por lo pronto vamos a dejarla así con los tres argumentos. ¿Listo? Y necesitamos que sume
algo, ¿cierto? Que sume la suma de Riemann, pues básicamente. Entonces, vamos a colocar otra constante aquí para que vaya guardando la suma de Riemann. Entonces, podemos colocarle suma de Riemann y inicialicémosla en 0, ¿vale? Entonces, esa es donde va a ir guardando nuestra suma de Riemann, ¿listo? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a sumar? Pues entonces, a suma de Riemann, ¿cierto? Asignémosle que la función f evaluada en quién. Es ahí donde tenemos que ver en quién tenemos que evaluarla. ¿Listo? Ahorita lo colocamos. Vamos a colocarle xxx ahí y la tenemos que multiplicar por el delta x que está aquí. Este delta x. Entonces, delta x ahí. ¿Listo? Y obviamente tenemos que ir sumando siempre. Entonces, voy a colocarle aquí más suma de Riemann acá. Entonces, suma de Riemann. ¿Listo? Ahí siempre va a ir sumando y sumando y sumando. Entonces, me va a calcular. Lo que necesito saber es quién es ese puntico XXX que le puse ahí, que sería en este caso el extremo izquierdo, ¿no? Lo que queremos averiguar es cómo colocar ese extremo izquierdo. ¿Listo? Para eso podemos ir a nuestro gráfico aquí y verificar qué tiene que ser ese extremo izquierdo para poder sumar. Puedo incluso, si ustedes me permiten, borrar algunos de estos cosas y vamos a ver qué sería ese extremo izquierdo. ¿Listo? Observen lo siguiente. X sub 0 es el puntico inicial, es A. ¿Listo? X sub 1 está aquí, se los voy a colocar en rosado, puede ser, o en azul, puede ser, se los voy a colocar. X1 sería el primer puntico que está aquí. X sub 2 sería el segundo puntico que está aquí. Este sería X sub 3. ¿Listo? Entonces, X sub 0 tiene que ser A. X sub 1 tiene que estar aquí, X sub 2 tiene que estar aquí, X sub 3 aquí y así sucesivamente. Pero si yo me quiero mover del puntico A al puntico X1, ¿cuánto tengo que moverme? ¿Qué distancia tengo que moverme? Tengo que moverme una distancia delta X. En cada intervalito hay una distancia delta X. ¿Listo? Entonces, yo puedo colocar así. X sub I va a ser igual, por ejemplo, a más delta X y eso me daría en el primer intervalito. Y si yo le coloco Y por delta X, me va moviendo de intervalito a intervalito siempre por el extremo izquierdo. Miren, cuando Y vale 0, me queda simplemente la A, es decir, arranco aquí en la izquierda. Cuando Y vale 1, me queda X1. Cuando Y vale 2, me queda X sub 2. Cuando Y vale 3, me queda X sub 3. Y así sucesivamente hasta que Y valga n-1 y me quedará justamente aquí, miren, aquí en el punto izquierdo. Este será el punto x sub n-1. Entonces, estoy haciéndolo bien. Mi estructura para el punto izquierdo tiene que ser esta. A más I veces delta X. Eso me va a generar todos los puntos izquierdos de los intervalitos. ¿Listo? Es lo que yo voy a colocar aquí. La función evaluada en A más I veces delta X. Eso me va a dar todos los puntos izquierdos y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Alguna inquietud? Que ahí está más complicadito, ¿no? ¿Inquietudes? ¿No? ¿No hay problema? Bueno, recuerden, si tienen dudas, preguntan y no pasa nada. ¿Listo? Eso, ¿vale? Ahora Ahí bien. estamos asimilando, profe. Pero un momentico en la gráfica, si es posible. Ah, ok, ajá, claro, claro. Aquí está. Aquí está. Entonces, dice que hay que llegar a xn más 1, ¿cierto? Hay que XN llegar a menos 1, XN menos 1. Como estamos por el lado izquierdo, estamos haciendo la suma de Riemann por el lado izquierdo, tenemos que llegar desde el puntico A hasta antecito del B, hasta el X sub n menos 1. ¿Listo? Básicamente voy a extraer la lineecita acá porque yo creo que el problema está con la lineecita y con lo, digamos, sobrecargada que ya está la gráfica, que eso también influye pues en que no se pueda visualizar bien, ¿vale? Esta es nuestra recta real. Nuestro punto A está por aquí. Nuestro punto B está por acá. ¿Listo? Y los intervalitos están aquí. Tin, 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 tin y bueno, el punto B, ¿cierto?
La partición son todas esas rayitas negras que yo he hecho ahí. ¿Listo? Esa es la partición, ¿vale? ¿Cuáles son los nombres de estas particiones? El punto X sub 0 se llama, perdón, el punto A se llama X sub 0. El primer puntico se llama X sub 1. El puntico 2 se llama X sub 2. El puntico 3, X sub 3, X sub 4 y así sucesivamente hasta que lleguemos a X sub n menos 1 y B es X sub n. ¿Listo? Esa es la manera como está formada la partición. De hecho, ustedes lo pueden visualizar, ustedes lo pueden ver aquí en el documento, en la parte de arriba, donde pusimos la partición. Miren, aquí está la partición X sub 0A y X sub n es igual a B, ¿vale? Entonces, eso se puede visualizar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es que yo me voy a mover en este momento, estoy haciendo la suma de Riemann por la parte izquierda, entonces me voy a mover en este, en este, en este, en este, en este, en este, y tengo que llegar hasta ahí. El de aquí ya no lo voy a tocar porque estoy moviéndome por la partición izquierda, ¿listo? Cuando vaya por la partición derecha, entonces deberé moverme por los punticos de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, y llegaré hasta el B. Esa sería por la partición derecha. Por los puntos medios debo moverme aquí, aquí en la mitad, 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 y hasta la mitad de este, ¿listo? Eso sería por los puntos medios. Entonces, esa es la idea, ¿no? Como me quiero mover por la partición izquierda en primero, entonces tengo que irme así, 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 y tengo que llegar hasta aquí, hasta uno antes del B, ¿listo? Esos son los puntos izquierdos, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cómo los coloco matemáticamente en mi función para que los calcule bien? Pues si ustedes se dan cuenta, el primer puntico es X sub 0 o es el puntico A, ¿listo? De X sub 0 o del punto A X sub 1, ¿qué distancia hay? ¿Cuánto debo recorrer? Lo que yo debo recorrer es esta distancia desde aquí hasta aquí, ¿listo? ¿Cuál es esta distancia? Esta distancia es lo que nosotros colocamos, delta X. ¿Qué quiere decir eso? Que X sub 1 es igual a más delta X. ¿De acuerdo? A X sub 2. Ahora voy a X sub 2. ¿Qué distancia debo recorrer? Pues ahora debo recorrer hasta aquí, que hay otro delta X. Entonces, X sub 2 será básicamente A más 2 veces delta X. Y así sucesivamente, X sub 3 es igual a A más 3 veces delta X. X sub 4 es igual a A más 4 veces delta X. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar? Hasta X sub n menos 1, que está el de aquí, ¿cierto? Que va a ser igual a A más n menos 1 veces delta X. ¿Listo? Justamente eso fue lo que puse ahí. Eso fue lo que puse ahí. Entonces, volvamos al código y miremos que efectivamente está eso. Miren que el puntico que puse es A más I veces delta X. Pero el I es el que se está moviendo. Va a ir cambiando y entonces eso hace que vayamos saltando en cada uno de los punticos que se requieren. ¿Listo? Espero que haya quedado un poquito más claro con eso. Entonces, efectivamente, ahí nos estamos moviendo por la parte izquierda. ¿Vale? Estimados estudiantes, ¿está más claro? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Preguntas? Todo bien, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, lo que yo les decía, ¿no? Esto es de una manera, ustedes lo pueden desarrollar de otra manera y también les da, no hay problema, que también puede hacerse de muchas maneras, ¿listo? Entonces, eso. En Python, de hecho, perdón, sí, aquí borremos este. En Python, de hecho, en otros lenguajes de programación muchas veces no deja, ¿vale? Pero en Python, cuando uno suma aquí estas cosas así, es posible simplemente borrar esta partecita de aquí y colocarle el más aquí, ¿no? En Python entiende que se está siempre sumando y sumándole la suma de Riemann, ¿vale? Entonces, él se entiende que exactamente, pues estamos agregándole siempre a sumas de Riemann, ¿vale? Entonces, eso hay. ¿Listo? Ahora bien, ya está prácticamente mi función. Esa es la que va a calcular las sumas de Riemann. Sumas de Riemann es lo que yo necesito, ¿vale? Entonces, ahora sí, puedo ya decirle qué es lo que quiero que retorne. Entonces, retorne, ¿qué es lo que quiero que retorne? Suma de Riemann. Y esa ya es la suma de Riemann
por izquierda, ¿vale? Esa ya es la suma de Riemann por izquierda. Ahora le podemos, más adelantico, le podemos modificar un poquito a esto y podríamos quedar la suma de Riemann por derecha o suma de Riemann por el punto medio. Eso se puede hacer facilito, ya uno tenga una de ellas. ¿Listo? Entonces, quedaría así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya está ahí. ¿Vale? Entonces, esa ya calcularía la suma de Riemann. Ahora, en mi estructura dice, ahora creamos una función que calcule el error relativo. ¿Listo? En este caso, el error relativo porcentual, ¿no? Es lo que nos piden siempre. Matemáticamente, ¿cómo es el error relativo porcentual? Simplemente para recordar. Entonces, el error relativo porcentual se calcula de la siguiente manera. El valor absoluto de el dato exacto menos el dato aproximado sobre el dato exacto también en valor absoluto. ¿Listo? Esto que estoy colocando en este momento aquí en pantalla es el error relativo en matemáticas. Es el dato exacto menos el aproximado dividido el dato exacto. Si queremos el error porcentual, a esta expresión tenemos que multiplicarle 100. Y ese que tenemos en este momento en pantalla es el error porcentual. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que programar ahora. Programar entonces ese dato ahí. Entonces, creemos una función que calcule eso que está ahí. ¿Listo? Entonces, aquí puede ser así. Definición, podemos colocar, otra vez podemos colocarle error, por ejemplo, y coloquémosle así, error relativo. ¿Qué necesitamos para que la calcule? Necesitamos entonces el dato exacto, ¿cierto? Y el dato aproximado. Entonces, la aproximación, el dato exacto, ¿vale? ¿Y qué es lo que necesito que calcule? Bueno, incluso lo puedo colocar en una misma línea de código. Necesitamos que retorne, necesitamos que retorne ¿qué? El valor absoluto, lo podemos colocar así, como valor absoluto, ¿de quién? Del dato aproximado menos el dato exacto. Como está en valor absoluto, no importa, puede ser dato exacto menos aproximado, o puede ser aproximado menos dato exacto, no hay problema, ¿vale? Entonces podemos colocar así. El valor absoluto del dato, ¿qué les colocamos? Dato exacto, bueno, aproximado menos exacto dividido exacto, ¿no? Ese es el valor que requerimos, ¿no? Es el valor, en ese momento está lo que conocemos como error relativo en matemáticas. Si queremos el error porcentual, lo multiplicamos por 100, ¿listo? Esa función que tenemos en este momento ahí está entonces calculando el valor, perdón, el error porcentual, el error relativo porcentual, ¿listo? ¿Listo? No tenemos nada más que hacer ahí. Entonces, esa es la función que necesitamos, ¿listo? Otra, en esta celda vamos a guardar el valor exacto de la integral. Ah, listo. Entonces vamos a calcular el valor exacto de la integral. Pongámoslo así, exact value, por ejemplo, el valor exacto y vamos a ver cómo es. ¿Listo? Entonces, para calcular el valor exacto de la integral, nosotros tenemos que calcular la integral de 0 hasta 3 de la exponencial de 2x sobre 5 más 1.2 diferencial de x, ¿vale? Entonces, esa es la integral que tenemos que calcular. Pero bueno, si nosotros nos acordamos de esa parte de matemáticas, pues la podemos hacer a mano. Si no nos acordamos, pues bueno, pues este no es un curso de matemáticas como tal, es un curso pues de programación. Entonces, no es un curso de matemáticas, podemos calcularla en GeoGebra, pueden calcularla, por ejemplo. Entonces, no hay ningún inconveniente con eso, ¿vale? Entonces, buscan GeoGebra y calculan ese error ahí. Si lo saben hacerlo manualmente, pues no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer. Aquí en GeoGebra yo me acuerdo cómo se calcula integral y vamos a ver, aquí está, aquí está. Entonces, aquí está la función que me calcula la integral. Entonces, voy a integrar la exponencial de 2x dividido 5, ¿cierto? Aquí creo que me faltó colocarle el cosito de la exponencial, tal vez. Ahí me perdonarán, sí. Ahí me perdonarán, pero estoy un poquito oxidado en GeoGebra ya. Aquí está. Se ve muy chiquitico, pero bueno, voy a tratar de colocarlo. 2x sobre 5. ¿Listo? Más 1.2. ¿Vale? La integral va desde 0 hasta 3. ¿Listo? Aquí está, miren. El valor exacto de la integral está aquí. Es
9.400.292 es el valor que llevamos aquí, ¿vale? Lo que les decía, si ustedes se acuerdan cómo es, pues no hay ningún problema, pero no es necesario pues que sepan integrar, ¿no? Para el curso, no era, digamos que, curso de matemáticas, entonces, pues bueno, 400, 292, 30, 68, 414. Entonces, 30, 68, 414, ¿vale? Ese es el valor exacto, ¿listo? Ese es el valor exacto, pues, de nuestra integral, ¿no? Repito, si la sabemos hacer a mano, la hacemos a mano. Si no, pues, podemos utilizar algún software que lo haga. Incluso tengo un estudiante que en los adelantos que puso la hizo a mano, ¿no? No hay ningún problema. Pues mucho mejor, la verdad, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, eso completa esa partecita. Colocamos el valor exacto de la integral y le llamamos exact value. ¿Listo? Ahora, en esta celda realizamos un ciclo para las particiones. Bueno, 4, 10, 800 y 500. Entonces, vamos a hacer ese ciclo. ¿Listo? ¿Cómo lo realizamos? Bueno, por ejemplo, como lo vamos a realizar en un ciclo, podemos colocarlo de la siguiente manera. Miren, armemos una lista con esos valores, por ejemplo, las particiones. Entonces, coloquemos, por ejemplo, particiones, así tal cual, particiones, ¿cierto? Y va a ser una lista que cumpla o que tenga sus valores ahí, 4, 10, 800 y 5000, ¿no? Esas son las particiones que necesitamos, ¿listo? Y bueno, vamos a almacenar también los errores que se vayan generando, ¿no? Entonces, posiblemente necesitemos otra lista, inicialicémosla aquí, que pongámosla vacía mientras tanto, pues para que se vayan almacenando los errores, ¿no? Recuerden que necesitamos hacer la tablita con los errores, ¿listo? Entonces, bueno, ahí ya tenemos nuestra tablita, bueno, perdón, nuestra lista, pues, con las particiones que vamos a utilizar, ¿no? Formemos el ciclo ahora sí para que calcule todo esto, ¿listo? Formemos el ciclo ahora sí para que calcule todo esto. Entonces, pongámosle así. Vamos a colocar el ciclo for y coloquemos n. Ahora sí colocamos el número de particiones. N, ¿cierto? Y esto va a estarse moviendo en particiones. Entonces, vamos a estar moviéndonos en 4, 10, 800 y 500 particiones. Entonces, para n, en el número de particiones que hemos hecho ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular las sumas de Riemann, ¿no? Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, las sumas de Riemann y nosotros ya tenemos la función para calcular la suma de Riemann. Le pusimos, creo que si no está mal, es suma R, ¿no? Suma R. Entonces, calculamos la suma de Riemann, suma de R mayúscula, a ver, verifiquemos, suma de R mayúscula, ajá, ¿de quién? De el extremo izquierdo, que es 0, el extremo derecho, que es 3, y el número de particiones, que es n, que se va a estar moviendo entre 4, 10, 800 y 5000, ¿vale? Entonces va a calcular la suma de Riemann de esas particiones y la va a almacenar en esa variable que le he puesto sumas ahí, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Está enredado? ¿Está claro? Ahí vamos, profe, sí se entiende. Pero ¿están manteniendo más o menos o está totalmente inentendible? Coménteme, por favor. No sé si entendí. Obviamente, pues el video es justamente para que lo puedan repetir también las veces que quieran, ¿no? Justamente hay mucha información, estamos dando muchísima información y uno, pues, hay veces que va tomando alguna información, pero puede ser que no la esté digiriendo toda. Entonces, el video es para que lo repitan justamente y vayan paso a paso, pues, elaborándolo también, ¿listo? Entonces, esa también es la idea, ¿vale? Esa también es la idea. Entonces, bueno, vamos a hacer el número de particiones. El número de particiones es 4, 10, 800 y 5000. Y entonces vamos a formar un ciclo para nosotros establecer, pues, que haga la suma de Riemann para esas particiones. Entonces aquí coloqué que haga la suma de Riemann para 0, que era A, 3, que era B, y que la haga sobre N, donde N va a ser 4, 10, 800 y 5000. Todas esas sumas de Riemann, esos resultados, los está almacenando en este momento en esta variable que le he puesto sumas. ¿Listo? Entonces, ahora lo que debo hacer es guardar esos datos, porque si no, cuando termine de hacer un ciclo y vuelva a empezar otro ciclo,
se me va a borrar la variable sumas, la va a sobreescribir y ya no voy a obtener esos datos. Entonces tengo que hacer algo que me guarde esos datos. Justamente por eso fue que les dije que iba a utilizar una lista de errores. Entonces vamos a calcular de una vez los errores si quieren, o calculamos las sumas de Riemann y luego los errores. Bueno, entonces vamos a guardar los errores de una vez, ¿listo? Entonces miren qué es lo que vamos a guardar en los errores. Vamos a calcular los errores de una vez. Entonces, a la lista de errores, a esa lista que tiene errores, le vamos a ir agregando ¿quién? Append, que es la función para guardar, ¿cierto? Para ir agregando cosas en esa lista. Y vamos a ir guardando ¿quién? Miren lo que vamos a ir guardando. Vamos a ir guardando el número de particiones. Voy a colocarlo aquí como una listica incluso, pues ya vamos a ver por qué. Voy a ir guardando el número de particiones n y voy a ir guardando el error que me genera. ¿Sí? ¿Vas a tomar foto así? Ah, están hablando por allá. Chicos, cuidado con los micrófonos, ¿vale? Entonces, vamos a ir guardando el número de particiones. Aquí sí le quiero prender el micrófono. Ush, gas, póngase una blusa o algo. Hola, pijama. Tarea español, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Listo. Listo. Entonces, eso, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ir guardando. Aquí se me perdió. Acá está el código, ya me ha perdido ya. Entonces, vamos a ir guardando en esa listica el número de particiones que es n, ¿listo? Y vamos a ir guardando los errores. Vamos a ir guardando los errores. Vamos a colocar los errores y ahorita miramos por qué. Si quieren, voy a colocarle aquí sumas y si quieren, errores. Y vamos a ir guardando errores, ¿listo? Entonces, ¿cómo colocamos los errores? Recuerden que ya tenemos una función para calcular los errores. La función era error relativo. Entonces, vamos a utilizar esa función para ir calculando los errores, ¿listo? ¿Qué sería entonces que vamos calculando? Vamos calculando el error relativo entre las sumas de Riemann. Un segundito, verifiquemos que primero sea el aproximado. Eso, primero sea el aproximado. Entonces, aprox, las sumas de Riemann, y el error relativo con respecto al valor exacto que está aquí, miren. Vamos a ir calculando de una vez los errores con respecto al valor exacto. ¿Listo? Entonces dice que vamos a calcular el error entre la suma de Riemann que acabamos de calcular y el valor exacto de la integral que lo hallamos con GeoGebra. ¿Listo? Y todo lo vamos a ir agregando a esta listica que está aquí. ¿De acuerdo? Yo creo que podemos ir compilando el código. Hasta ahora no lo hemos compilado ni una vez, ¿no? Ni siquiera conectado aquí. Yo creo que podemos ir compilando y verificando a ver qué pasa. Ojalá que no genere ningún error. Pues creo que no. La verdad no he visto pues que hayamos cometido algún error por ahí, ¿vale? Pero vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, y de hecho aquí fuera del for, miren, voy a decir que me imprima errores. Así lo voy a colocar tal cual. Me imprima errores, a ver qué pasa, ¿listo? Entonces vamos a compilarlo todo. Entonces veamos a ver. Ahí apenas está conectando. Bueno, ahí ya conectó. Bien, 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 bien. Bueno, parece que lo calculó todo bien, ¿listo? Entonces, miren lo que pasó. Miren lo que hicimos, muchachos. Entonces, calculamos, bueno, la función, el intervalo 0 la parte izquierda, 3 la parte derecha, la función sumas de Riemann, aquí está pues lo que calcula la suma de Riemann, el valor exacto de la integral, las particiones que vamos a utilizar, 4, 10, 805,000, y aquí básicamente está toda la información, ¿vale? Entonces, en la primera columna de esta pequeña matriz, de hecho va a funcionar como una matriz, en la primera columna de esta matriz está el número de particiones, 4, 10, 800 y 500. ¿Listo? En la segunda columna, estos que están aquí, son los valores que calcula sumas, es decir, las sumas de Riemann que calcula para esa partición. Es decir, que para 4 particiones calculó 8.57 y bueno, un poco de decimales más como lo que tenía ahí, ¿no? Entonces generó ese valor aproximado de la integral. Miren que es aproximado al valor exacto. El valor exacto es 9.4. Y aquí ya me dio 8.57. Es aproximado, pero no es tan bueno. Claro, no es tan bueno porque justamente le hacen falta particiones para irlo mejorando, ¿no?
Hasta ahí, hasta 4 particiones, nuestro error relativo porcentual es de 8.79% de error. Entonces, primera columna es el número de particiones, segunda columna es la integral, la aproximación por sumas de rimas de la integral, y la tercera columna es el error relativo porcentual. Y efectivamente, miren, en la segunda fila de esta matriz va 10, que es 10 particiones, con 10 particiones obtuvo una aproximación de 9.05 en la integral, la aproximó mejor, ya está más cerca de 9.4. El error porcentual es ahora solamente del 3.6%. Cuarta fila, para 800 particiones, me dio en la aproximación de la integral 9.39. Es decir, ya está muy cerquita del 9.400, que es justamente el valor exacto, ¿no? Entonces, está muy cerquita. El error aproximado ya está muy cercano a cero también, 0.04%. 5.000 particiones. 5.000 particiones, ¿qué pasó? El valor de la integral está 9.399, ¿no? Y el valor y el error porcentual está en 0.007%. Entonces, el algoritmo está trabajando como debe trabajar. Estamos calculando los errores y los está calculando bien. Entre más particiones tengamos, el error porcentual, si todo sale bien, debe irse aproximando a cero. ¿Listo? Si te hacemos más particiones, el error porcentual tiene que irse aproximando a cero. Y hacer este código así es muy, digamos, práctico, porque si requerimos cambiar el número de particiones o añadirle particiones, es simplemente añadirle el número aquí. Por ejemplo, 50.000 particiones, simplemente corremos otra vez. Claro, con 50.000 particiones, pues se va a demorar un poquito más, ¿no? Pero miren que aquí está, con 50.000 particiones, entonces generó ya el 9.400 algo, ahí está, pues, mejor aproximación, y el error porcentual es 0.0007%, ¿vale? O sea que está calculándolo bien, ¿vale? Entonces, hacer el código así, pues por lo menos creo yo que, digamos, genera, digamos, más libertad para poderlo cambiar y para poder añadirle cosas. Entonces, ahí ya está, calculamos bien los errores. ¿Preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes? ¿Está claro? ¿Está confuso? ¿Qué dudas tienen, muchachos? ¿Qué preguntas? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo, digamos, mi duda es en la de sumas de Riemann, pero parte superior, porque usted lo está Ok. haciendo ahí con mi izquierdo. Entonces, Sí. Ya vamos para allá, pues, ya lo vamos a cambiar, ¿listo? Ya lo cambiamos en un momentico y miramos cómo es. En este ejercicio, la función que está para trabajar en este ejercicio no es una función puesta al azar, ¿listo? Es una función que tiene unas ciertas características que hace que trabajar con las sumas de Riemann superior e inferior sea muy fácil, ¿listo? Ya les indico por qué, ¿listo? Ahora, por ejemplo, si queremos nosotros digamos, esta matriz que está aquí o esta lista de listas que está aquí, convertirla en la tablita, pues utilizamos tabulate, ¿no? Por eso fue que les dije que de pronto utilizábamos tabulate, justamente por eso. No sé si lo cargamos al final o no lo cargamos. Ah, sí, aquí está, tabulate. Entonces, utilicemos tabulate, ¿listo? Entonces, creamos la tablita que aquí. Creamos la tablita para formar pues lo que requerimos, ¿no? Entonces, para tabulate, entonces colocamos que imprima. ¿Y qué queremos que imprima? Utilizamos tabulate, ¿no? Tabulate, aquí está, tabulate requiere unos ciertos datos. Entonces, ¿qué requiere tabulate para poder trabajar? Requiere básicamente dos datos. Requiere saber cuál es la matriz que queremos nosotros tabular, que es, en este caso, la matriz errores. Por eso fue que cuando puse errores aquí me salió todo esto. Errores, ¿cierto? Y requiere saber cuáles son los títulos de cada una de las columnas, pues, que tenemos ahí. Eso se llaman headers. Aquí están. ¿Listo? Miren que ahí ya me lo subrayo, headers. Entonces, headers. Y ese tiene que ser un string, básicamente. Entonces, headers, coloquémosle entonces los nombres. El primero es el número de particiones, entonces particiones, ¿listo? La segunda columna es el valor
aproximado de las sumas de Riemann. Entonces coloquémosle sumas de Riemann aproximadas. Y el tercero es los errores relativos porcentuales, ¿no? Entonces coloquémosle error porcentual. ¿Listo? Eso es lo que necesita Tabulate para hacer la tablita. Necesita saber cuál es la matriz que vamos a tabular, en este caso los errores. Miren, por eso salió así en forma de matriz. Y necesitamos saber los títulos que tiene la tablita. La primera columna es de particiones, la segunda columna es de sumas de Riemann aproximadas, ¿cierto? Lo que calculamos nosotros. Y la tercera columna es de errores porcentuales. Si todo sale bien, entonces aquí estaríamos generando nuestra tablita. Ahí está, perfecto, miren. Ahí está nuestra tablita. Particiones, sumas de Riemann aproximadas y error porcentual. ¿Listo? Entonces, la tablita que deben hacer ahí. ¿Listo? Ahora, eso abarcaría básicamente el 95% de la tarea. ¿Qué falta? Responder la pregunta, pero eso sí se los voy a dejar de trabajo a ustedes, porque vamos a ver qué pasa si tenemos sumas de Riemann por la derecha, sumas de Riemann por izquierda, ya las tenemos, ¿no? Justamente fue esta. Si tenemos sumas de Riemann por la derecha, si tenemos sumas de Riemann por el punto medio, o si tenemos sumas de Riemann superior o inferior, ¿vale? Entonces, este mismo código, tal cual está aquí, serviría como base para cualquiera de las sumas de Riemann que está allá. Lo único que tenemos que cambiar es un poquito esta función que calcula las sumas de Riemann. ¿Listo? Especialmente tendríamos que cambiar básicamente este cosito de aquí. El A más I veces delta X, eso es lo que está haciendo que yo me vaya por la izquierda, por la derecha, superior o inferior, ¿vale? Entonces, ese es el que yo tengo que cambiar simplemente. Por ejemplo, si inician 0, si inicia cuando I vale 0, por eso aquí está desde 0, justamente lo que yo les comentaba hace rato en el gráfico, cuando inician 0, pues estoy arrancando justamente en A, ¿vale? Cuando inician 0, estoy arrancando en A. Aquí les voy a colocar X sub 0 es A veces más 0 veces delta X. Cuando inician 0, estoy arrancando en A. ¿Listo? Si yo quiero que arranque por la derecha, necesito que arranque aquí en X sub 1, luego siga X sub 2, luego siga X sub 3, luego siga X sub 4, luego siga X sub 5, X sub 6, hasta, y que llegue hasta B. ¿Listo? Si yo quiero que sea por la derecha, necesito que se vaya por los puntos X1, X2, X3 y llegue hasta Xn. ¿Qué es lo que hago? Pues modifico aquí un poquito. Miren, en range no le pongo que inicie en 0, sino que inicie en 1. ¿Listo? Ahí ya va a arrancar cuando vale 1. ¿De acuerdo? Y aquí no necesito que llegue hasta n. ¿Por qué? Yo les comentaba, la función range siempre llega hasta una unidad antes de lo que le pongan en ese argumento. Si está hasta n, ella llega hasta una unidad antes, quiere decir hasta n-1. Yo necesito que llegue hasta n. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito colocar n más 1. ¿Listo? Y ahí, sin hacer más cambios, estaría calculando la suma de Riemann por la derecha. Ese código que está aquí en este momento calcula las sumas de Riemann por derecha. Incluso les voy a colocar aquí. En este momento calcula sumas de Riemann por derecha. ¿De acuerdo? Lo podemos correr, verificar exactamente qué pasó, pero no va a tener ningún inconveniente porque simplemente corrimos el punto X o Y hacia la derecha. Miren que calculamos todo otra vez. Hace rato el error por izquierda era de 8, el primero. Ahora ya es de 9, por ejemplo. Luego 3, luego, bueno, 0.04, luego 0.007. Por izquierda y por derecha se está comportando muy parecido a la función. ¿De acuerdo? Pero justamente es eso, muchachos. Justamente es eso. No nos dejemos confundir. Si queremos cambiar suma de Riemann izquierda o derecha o centro o superior o inferior, lo que tenemos que cambiar es esta partecita de aquí. No pasa absolutamente nada más. Entonces, repito, si queremos suma de Riemann por izquierda, le pongo aquí 0, le pongo aquí 0 y aquí n. Eso me calcula suma de Riemann por izquierda. Si quiero suma de Riemann por derecha, le pongo aquí 1 y le pongo aquí n más 1 y me calcula suma de Riemann por derecha. Y ya está. ¿Listo? Punto medio. En el punto medio, miren lo que vamos a hacer. Hay un truco, digamos, en matemáticas, digamos, un truco, perdón la palabra, pero un truco sucio para calcular los puntos de Riemann del medio. Miren lo que vamos a hacer para calcular los puntos de Riemann del medio. Voy a hacer otro gráfico aquí. Aquí así, miren.
Este va a ser nuestra recta real. Esto va a ser A. Por aquí va a estar el puntico A. Por aquí va a estar el puntico B. Y nuestra partición en sumas de Riemann la voy a hacer un poquito más grandecita porque quiero ver exactamente el punto medio, ¿no? Entonces, para el punto medio, el valor x1 tiene que pararse aquí, miren, en la mitad justamente de donde estamos en el primer intervalito. ¿Listo? Entonces, les voy a recordar. Este es x sub 0. El puntico de aquí es x sub 1. Este es x sub 2. Este es x sub 3. Este es x sub 4. Este es, así sucesivamente, este es x sub n menos 1 y este b es x sub n. Tenemos que movernos por los puntos medios. Incluso se los voy a colocar en otro color para que quede pues claro eso, ¿vale? Se los voy a colocar en un color morado, por ejemplo. Los puntos medios son estos de aquí. Tenemos que ir saltando de aquí, 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 aquí y aquí. Esos son los puntos medios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para saltar al punto medio? Pues miren, es un truco muy sencillo. Del punto A al punto medio, ¿qué distancia hay? ¿Qué distancia hay de ahí? Si yo sé que del punto A al punto x1, la distancia es delta x. Pues resulta y acontece que del punto A al punto medio, la distancia es la mitad de delta x medios. Entonces, si yo le sumo A más delta x medios, voy a encontrarme aquí, justamente ahí, ¿vale? Si yo sumo A más delta x medios, voy a encontrarme justamente en ese puntico que les he señalado ahí. Y luego requiero saltar desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué distancia tengo que sumarle? Tengo que sumarle delta x ahora, porque me quiero mover toda una unidad hasta allá. Y hasta acá otro delta x, y hasta acá otro delta x, y hasta acá otro delta x. ¿Qué quiere decir eso? Que para el punto medio, yo tengo que escoger los valores así, miren. Voy a tomar el valor a. Y lo primero que voy a hacer es sumarle un valorcito delta x sobre 2. Con eso voy a correrme de aquí hasta aquí. Y luego voy a ir saltando la distancia delta x para irme moviendo por todos los puntos medios que tengo que ir moviéndome. Entonces, voy a ir sumando y veces delta x. Y ya está, ni siquiera medios, nada, ahí. Ese es el valorcito que yo tengo que colocar para punto medio. ¿Listo? Entonces, voy a modificarla para punto medio y vamos a ver cómo nos va. Entonces, ahí la voy a dejar desde 0 hasta n y voy a modificarla. Miren, primero a, luego le voy a sumar delta x y luego delta x medios, ¿no? Porque no era delta x solamente, delta x medios. ¿Listo? Y luego y veces delta x. Justamente lo que dijimos aquí, miren. A más delta x medios más y veces delta x. Si ustedes colocan esa expresión así, tal cual la pusimos nosotros, se va a calcular la suma de Riemann por el punto medio. Vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Listo? Ahí se calculó, ya se calculó de hecho. Miren aquí alguna cosa que ahorita veo aquí. Miren que por el punto medio, con 4 particiones, el error porcentual es 0.23. Quiere decir eso que en el punto medio está siendo más eficiente el cálculo pues del valor de la integral que por izquierda o por derecha que ya hicimos. En izquierda y en derecha, en 4 particiones el error porcentual era como el 9% aproximadamente, pero aquí con 4 particiones en el punto medio el error porcentual es 0.23, es decir, ya está muy cerquita al valor exacto, o sea, hay pues una ventaja de utilizar el punto medio en esta función. Lo que yo les decía acá, ¿se acuerdan? Eso fue justamente lo que yo les decía acá. En el punto medio, lo que va a pasar es que una partecita del rectángulo queda por encima y otra partecita queda por debajo y juntas se van a compensar. Una está sumando un poquito más, la otra está quitándole un poquito más, pues claro, se van a compensar y va a quedar pues, digamos, muy parejo ahí. Por eso es que en el punto medio el error relativo ya es casi 0 desde las 4 particiones. ¿Listo? Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces... El rango, pues sí. Espérame, Cindy, es que te escucho muy bajito, ¿vale? Te escucho muy bajito y no alcanzo a escuchar lo que me dices.
Dime a ver. Ahí ya me escucho mejor. Parece un poquito más. El rango para cuando se calcula por el medio, el rango sigue siendo igual, ahí no cambia. Mira que en el rango, para calcularlas por el medio, yo utilicé el rango de la izquierda básicamente, ¿vale? Mira que aquí yo utilicé el rango de la izquierda, aquí. Mira, el que empieza en 0 y termina en n. ¿Por qué utilicé el rango de la izquierda? Porque resulta que en las sumas de Riemann del punto medio, voy a quitarle un poquito zoom a esto, de sumas de Riemann del punto medio, aquí hicimos el gráfico, yo debo arrancar desde mi punto de referencia, que es x sub 0, es decir, a. O sea, debo arrancar desde la izquierda y primero moverme un poquito a la derecha, la mitad nada más. Y ahí ya comenzar a saltar, pues, una unidad siempre, ¿no? Entonces, por eso lo empecé desde 0 hasta n, porque primero me fui hasta la izquierda, que está en x sub 0, en a. Y luego entonces me moví un poquito a la derecha y luego sí a saltar. Entonces, justamente por eso utilicé, digamos, la nomenclatura que habíamos utilizado para el punto izquierdo, desde 0 hasta n, ¿listo? Si yo utilizo aquí la otra nomenclatura desde 1 hasta n más 1, pues resulta que el primer valor que calculemos va a estar, es acá, mire, este sería el primer valor que calculáramos si nosotros ponemos desde 1 hasta n más 1. Entonces me corro demasiado a la derecha. Entonces, no, simplemente me voy hacia la izquierda y me muevo un poquito a la derecha y ya comienzo a saltar, ¿vale? Esa fue la idea ahí. ¿Listo? Ahora bien, para la suma superior y la suma inferior, va a ser muy fácil, ¿listo? Muy sencillo. No tiene mayor dificultad la suma superior ni la inferior. De hecho, ya lo hicimos, ya está resuelto, ya lo hicimos, ¿listo? ¿Por qué lo hicimos? Porque la función que está en la guía de actividades no es una función cualquiera, no es una función que fue la primera que se le ocurrió al profesor Miguel, que fue el que diseñó la guía de actividades, pues, no fue la primera que se le ocurrió al profesor Miguel. Fue una función pensada de tal manera que fuese muy fácil calcular la suma derecha y la suma inferior y la suma superior. Les voy a indicar por qué. Voy a abrir GeoGebra. Aquí está GeoGebra, ¿cierto? Voy a borrar esto que está aquí y voy a colocar la función f de x igual a la exponencial de 2x dividido 5 más 1.2. ¿Listo? Miren, esta es la función que les puso el profe Miguel en la guía de actividades. ¿De acuerdo? ¿Qué característica tiene esa función? La característica principal que tiene esa función, voy a aumentarle un poquito aquí. La característica principal que tiene esa función es que es una función creciente. ¿Listo? Eso es lo principal, eso es lo más importante aquí. Esa función que ustedes ven ahí y que les dan en la guía de actividades es una función creciente. Y cuando es una función creciente, calcular la suma de Riemann superior y la suma de Riemann inferior coincide con la suma derecha y con la suma izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que para esta tarea, aquellos que tenían sumas de Riemann superiores, el código tiene que ser igualito al que tiene la suma de Riemann por el lado derecho. Al que tiene suma de Riemann inferior, el código tiene que ser igualito para el que tiene sumas de Riemann por el lado izquierdo. Y es porque, les comentaba, la función es una función creciente. Miren, cuando uno hace una suma de Riemann superior, uno debe buscar el valor más alto que tenga la función en el intervalito. ¿Listo? Voy a colocarles aquí el intervalito, el rectangulito, perdón. Entonces, aquí está el rectangulito, miren. Entonces, rectangulito aquí y aquí. ¿Listo? La altura que tiene que tener el rectangulito, la altura que estoy midiendo en este momento, tiene que ser el valor más alto que tiene la función en este rectangulito, obviamente, ¿no? Si ustedes se fijan, al ser una función creciente, el rectangulito, o bueno, la altura más alta que tiene la función, pues es justamente en el punto derecho, es justamente aquí, miren. Aquí me está dando, a ver, para que no se vaya a mover esto. Aquí
Aquí. Aquí me está dando el valor más alto de la función. Ese es el máximo de la función, el supremo de la función. Está coincidiendo con la parte derecha del intervalito desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Y miren que eso siempre ocurre. Ahí yo puse un intervalito, pero si yo pongo otro va a ser exactamente lo mismo. Pongo otro intervalito por acá en color rosado, por ejemplo. Otro intervalito aquí, miren. La altura tiene que ser el valor más alto de la función, pero como la función es creciente, el valor más alto que toma la función coincide con el extremo derecho de ese subintervalito. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, estimados estudiantes? Quiere decir que para las funciones crecientes, entonces, la suma de Riemann, pongámosla así, suma de Riemann superior es igual a la suma de Riemann calculada por la derecha. Y para las funciones crecientes, la suma de Riemann inferior es igual a la suma de Riemann por izquierda, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Ya las hicimos. Cuando colocamos, ustedes me permiten volver al código, cuando colocamos la suma de Riemann por izquierda, se las voy a modificar para colocarlas por izquierda, esto lo voy a guardar por si de pronto lo necesitamos. Para colocar la suma de Riemann por izquierda, lo único que hacíamos era borrar este delta X aquí medio, ¿listo? Así, tal cual, le pueden tomar pantallazo ahí. Esa es la suma de Riemann por izquierda, ¿listo? Por izquierda aquí. ¿Listo? Pero debido a que la función es creciente, no solamente es la suma de Riemann por izquierda, también es la suma de Riemann inferior. Las dos. El que tiene el código de suma de Riemann por izquierda tiene que ser igual al que tiene el código del que tiene suma de Riemann inferiores. Y por la derecha era así, ¿no? Era empezando en 1 y el rango hasta n más 1. Y esa suma que está aquí en este momento es la suma de Riemann por derecha. Ahí, ¿listo? Le pueden tomar pantallazo, código, lo que sea. Bueno, esa es la suma de Riemann por derecha. Y lo que les decía, debido a que la función es creciente, el que tiene sumas de Riemann por derecha es igualito al que tiene sumas de Riemann superiores, ¿vale? Y ya está, solucionado el asunto. Eso es. Preguntas, estimados estudiantes, dudas, inquietudes. ¿Está claro? Sí, señor, claro. Bueno, entonces, ha sido mucha información la que hemos dado hoy, ¿vale? Como les digo, o como, bueno, les he repetido varias veces, este video va, o es, mejor dicho, para que lo puedan volver a visualizar y puedan asimilar toda la información que hemos dado hasta el momento. Puede ser que uno necesite más de una vez para, digamos, digerir toda esta información, ¿vale? Entonces, por tanto, apenas terminemos aquí, yo lo subo a YouTube y lo colocamos en nuestro repositorio de recursos educativos. ¿Listo? Ahí va a estar, aquí, justamente en sumas de Riemann, en la grabación de la web conferencia. Aquí les voy a abrir otro espaciecito que diga web conferencia del periodo 2024 y vamos a subir ese video ahí para que lo puedan repetir las veces que necesiten, de tal manera pues que quede claro todo este ejercicio. ¿Listo? La próxima semana nosotros tenemos el CIPAS nacional correspondiente a la unidad 1 y sería sobre el ejercicio 2. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí entonces el tutor, creo que si no estoy mal es Jorge, va a hablar acerca pues de la teoría de errores y de polinomios, o mejor dicho, series de Taylor, que es correspondiente al ejercicio 2, ¿vale? Luego de eso haremos entonces nuestro CIPAS número 3, CIPAS nacional, CIPAS nacional 2, ¿cierto? Para seguir la nomenclatura. Y sería entonces acerca de solución de ecuaciones no lineales. ¿Está bien? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia? Sí, señor. Tutor, como veo que eso se entrega en el foro por cuadernos, al final eso se compila en un comprimido y se entrega o se hace todo en un solo cuaderno.
Pues mira una cosa. La guía de actividades no especifica eso, ¿listo? No especifica eso, ¿vale? Entonces, la guía de actividades no coloca una reglamentación con respecto a eso. Algunos estudiantes compilan todo en un solo cuaderno y lo entregan así, y bueno, está bien. Otros estudiantes comprimen los 3 archivos, Notebook 1, de ejercicio 1, de ejercicio 2 y ejercicio 3, los comprimen todos en un archivo .zip y ese es el que suben a evaluación. Yo no tengo problema con ninguna de las dos, ¿vale? Pero en el curso puede ser que algún tutor les diga a ustedes, estimados estudiantes, para mi entrega, por favor, compilen todo en un solo archivo y me suben solamente un archivo y ya está. Entonces, creo que sería conveniente, pues, si de pronto, como preguntarle a uno de los tutores, al tutor que les toca, ¿no? Al tutor que les toca, exactamente cuál sería la indicación para él. Por mi parte, a los que son mis estudiantes, yo no tengo problema de ninguna de las dos formas. Me pueden entregar los 3 archivos comprimidos en un solo archivo, yo los descargo, abro los 3 y reviso los 3. Si me entregan un solo archivo con todo compilado, no importa, yo lo descargo, lo reviso y califico. No tengo ningún inconveniente en ninguna de las dos formas, ¿vale? Pero sí hay tutores que piden pues una de esas dos formas y bueno, ya hay que preguntarle al tutor directamente qué tienen ustedes. ¿Vale? Estimados estudiantes, ¿alguna otra inquietud? ¿Pregunta adicional? ¿No? ¿No hay problema entonces? Ok, bueno, espero que haya quedado entonces un poquito más claro el asunto con el primer ejercicio. Espero que ahora ya tengan, digamos que, el ánimo para que se pongan al día ya con este primer ejercicio, ¿vale? Ya han pasado unos días desde que iniciamos la tarea y hay que comenzar a hacer la tarea. Algunos ya han comenzado, uno ya tiene los ejercicios. He recibido hasta el ejercicio 2 para retroalimentar, lo he retroalimentado, pero ya es hora de que los que no hayan empezado, pues nos pongamos las pilas a comenzar a hacerlo porque realmente, pues, hay que gastarle tiempito. Miren que aquí nos gastamos un tiempito y bueno, es a veces complicadito y puede ser que otros ejercicios demanden más, entonces hay que hacerlo rápido. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, no siendo más, pues agradezco muchísimo su presencia. No se olviden que en el chat dejamos el link para la asistencia. Entonces, por favor, llenan la asistencia a los que no la hayan llenado. Y ya nos estaremos viendo pues en otra ocasión, ¿vale? Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias por asistir a esta webconferencia 1 de la tarea 1. Voy a terminar la grabación. Muchas gracias, tutor. Hasta luego. Con mucho gusto.